Bueno, detalles técnicos, hermanos. ¿Así está mejor? Gracias. Me siento muy privilegiado de estar entre ustedes. Hay muchas cosas que me hermanan con ustedes, además de nuestra fe común y de nuestra hermandad, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Y me siento particularmente honrado porque la hermana Abigail me invitó a este espacio. Sé que con la anuencia de el pastor Antonio Loza y la familia Loza Reyes ha sido muy importante en la vida de nuestra familia también. Ha sido de mucha bendición en varios momentos. Y también porque aquí se congrega parte de mi familia. El hermano Elías Soto es mi tío. Es uno de mis referentes de fe. Así que también me da mucho gusto estar aquí, mi tía María y por supuesto mi prima Berenice. Así que me siento como en casa, hermanos, o nos sentimos como en casa y nos da mucho gusto. Quisiera yo comenzar con una historia. En el Medio Oriente hay un personaje que se llama Nasruddin. Es un personaje legendario, muy socorrido en algunas sagas, algunas historias. Y yo quisiera comenzar con una de las historias de Nasruddin. Dicen que Nasruddin lo invitan a una congregación como esta y le dicen que comparta de su sabiduría. Y entonces Nasruddin tenía prestigio de ser muy, muy sabio. Lo invitan a la congregación, llega, se para y se pone frente a la congregación y dice con un rostro adusto y muy formal: queridos hermanos, ¿ustedes saben de lo que les voy a hablar el día de hoy? ¿Y qué creen que respondió la comunidad, hermanos? Que no, ¿verdad? Entonces me tienen que ayudar, tienen que decir todos no. Espérense, déjenme hacerles la pregunta. Queridos hermanos, ¿ustedes saben de los que les voy a hablar el día de hoy? No. ¿Más fuerte? Y entonces la comunidad dice no, y entonces Nasruddin dice: ¿cómo es posible que me hayan invitado y que nadie sepa de lo que voy a hablar hoy? Y entonces se bajó y se fue. Y la comunidad quedó en shock. Y entonces dice: no podemos quedarnos así. Este hombre sabio no nos compartió de su sabiduría, volvámoslo a invitar. Y lo vuelven a invitar. Pero el consejo reúne a toda la congregación y dicen: ahora, cuando Nasruddin nos diga que si nosotros sabemos de lo que va a hablar, ¿qué vamos a decir todos? Que sí. Entonces Nasruddin llega y se para frente a la comunidad y les dice: amados hermanos, ¿ustedes saben de lo que les voy a hablar el día de hoy? Sí. Entonces Nasruddin se les queda viendo y dicen: si ya saben, ¿para qué predico? Y entonces Nasruddin se bajó del púlpito y se fue. Y entonces el consejo estaba sumamente extrañado y dijo: no nos la vuelve a hacer Nasruddin, lo vamos a volver a invitar. Y entonces vamos a ser más sabios y intrépidos que él. Y cuando Nasruddin nos pregunte si nosotros sabemos de lo que nos va a hablar, la mitad de la congregación va a decir sí, y la otra mitad, y así quedamos tablas. Y entonces invitan a Nasruddin. Y Nasruddin llega a la comunidad y les dice: amados hermanos, ¿ustedes saben de lo que les voy a hablar hoy? Entonces Nasruddin dice: como hay unos que sí y otros que no, los que sí le explican a los que no, y se fue Nasruddin de la comunidad. Y ahora yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes saben de lo que les voy a hablar el día de hoy? Piénsenlo bien, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre la comunión, hermanos, y quiero que abran sus escrituras, primera carta de Juan, capítulo 1 en adelante. Las comunidades juaninas son comunidades de fe tardías. Cuando digo tardías es que el pensamiento del cuarto evangelio y de las cartas de Juan y incluso el libro del Apocalipsis son cercanas más al siglo II que al siglo I.
Y en los albores del siglo II, la fe cristiana comienza a tener otro tipo de desafíos. Un desafío muy importante es el que enfrenta esta comunidad a la que Juan le escribe su primera carta. Y quiero que leamos juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Esta carta comienza de una manera muy particular, como pocas cartas. No comienza con un destinatario preciso, como las cartas paulinas que dice Pablo y Sóstenes a los hermanos de Corinto, ¿verdad? O Pablo y Silas, ¿verdad?, a otros hermanos en la fe. La carta comienza desde el inicio con una afirmación fundamental. Dice lo que era desde el principio, y luego introduce una serie de afirmaciones que tienen que ver con los sentidos, hermanos. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos visto y oído, eso también les anunciamos. Para Juan este inicio es fundamental, hermanos, fundamental. Juan estaba enfrentando a una comunidad de fe en la cual habían hermanos o algunos que no eran hermanos y que eran detractores, que tenían una simple afirmación: Jesucristo no se encarnó, Jesucristo no vino en carne. Y si Jesucristo no vino en carne, eso tenía tremendas consecuencias para la comprensión de la fe y para la comprensión de la vida cristiana. Si Jesucristo no vino en carne, negar la encarnación es negar una fe encarnada. Y negar una fe encarnada es abrirle la puerta a formas erróneas de comprender la fe. Una de esas formas erróneas era la vida ascética. Quienes decían Jesucristo no vino en carne, decían, entonces, si Dios no se encarnó y a Dios no le interesa este mundo, vivamos una fe de rituales, una fe de ejercicios espirituales que nos hagan cada vez más perfectos y nos acerquen al Dios perfecto que está allá muy lejos en el cielo, y vayamos perfeccionándonos poco a poco. La fe gnóstica. Pero con una fe así, hermanos, no hay andad. Cada quien se dedica a hacer sus propios ejercicios espirituales y no tenemos necesidad de vivir en comunidad. Y se acaban los problemas. Porque en muchas ocasiones pareciera que la vivencia de fe, la vida en comunidad, la experiencia de hermandad es la que propicia los problemas en nuestras comunidades. Y entonces resulta muy atractivo
Una fe que no exige nada, sino solamente hacer ciertos ejercicios, ciertas formas de ritualidad, ciertas vías de espiritualidad, y con eso conectarnos con Dios y los demás que no nos estén molestando porque nosotros estamos bien con Dios. Ese es un riesgo que enfrentaba la comunidad de Juan. El otro riesgo que enfrentaba la comunidad de Juan es que si Dios no se encarnó y a Dios no le interesaba venir al mundo, entonces lo material no tiene ninguna relevancia para la fe. Y esto incluye el pecado. Porque si la vida material, la vida corporal, la vida aquí y en el ahora, no tiene sentido, no tiene relevancia para Dios, entonces lo que hacemos tampoco tiene mucha importancia para Dios. En realidad lo que tenemos que hacer es sabernos tocados por el Espíritu Divino y ya que la vida vaya guiándose por esa simple concesión de lo divino, el pleroma divino, decían los pensadores de esta época. Y entonces una vida así ignora al otro, al prójimo, lo que necesita, y una comprensión así ignora el pecado, porque el pecado no tiene consecuencias, no es relevante. Es importante. Era un desafío tremendo para la comunidad de Juan. Y Juan los pone en alerta y les dice: tengan cuidado. Nosotros anunciamos lo que vimos, lo que tocamos, lo que escuchamos, lo que contemplamos tocante al verbo de vida. Es una realidad la encarnación. Y si no la entendemos como afirmación radical de la fe cristiana, hay muchos riesgos. Y Juan los empieza a exponer, y toda la carta, la primera carta de Juan, es el desarrollo de los riesgos de una comprensión así. Quiero que vayamos al capítulo 4 para reforzar esto que les estoy diciendo. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Era una realidad, un gran desafío, un tremendo desafío para la pequeña comunidad de Juan. Y Juan comienza a exhortar a su comunidad de fe. Y Juan comienza a darles palabra de aliento a sus hermanos. Y a partir del versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. ¿De quién ha oído Juan el mensaje, hermanos? De Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ese es el mensaje central para Juan del Evangelio. Versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No hacemos la verdad, sería la afirmación más literal. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí yo me quiero detener de manera particular en la palabra comunión. Hoy tenemos un culto especial de comunión, ¿verdad? Y Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla, mentimos, somos mentirosos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son mentirosos, hermanos? No hay mentirosos, ¿verdad? Bendito sea Dios que no hay mentirosos.
Y luego el 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, que la comunión de unos con otros no depende de nuestro propio esfuerzo, hermanos. Según Juan, la comunión de unos con otros depende de estar en comunión con Dios. Y estar en comunión con Dios implica participar de su luz. La palabra comunión, koinonía, tiene un vasto tapiz de significados. La raíz koin tiene que ver con todo aquello que hay en común. Compañerismo, participación, comunión, solidaridad, tienen que ver con koinonía. Pero también hay momentos en que la palabra se utiliza o se interpreta en un contexto de servicio al prójimo. Quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Segunda a los Corintios 8, versículo 4. ¿Alguien me podría ayudar a leer el texto, por favor? En este servicio para los santos. Así es, gracias hermano. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La palabra koinonía, comunión, aquí es traducido como participar. Tener el privilegio de ser koinonía con los santos. Tener el privilegio de participar con los santos. Tiene que ver también con un acto de servicio. Quiero que vayamos ahora a Romanos 15, 26, por favor. Y alguien igualmente léalo, por favor. Romanos 15, 26. Tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia y Acaya tuvieron a bien, ¿qué? Hacer una ofrenda. La palabra ahí, hacer una ofrenda, es la palabra koinonía, dar la ofrenda, ¿verdad? Y es curioso, hermanos, la misma palabra que se traduce como comunión es una palabra que se puede traducir como participar, brindar, ofrendar, servir. Cuando hablamos de comunión, hablamos primero de estar enraizados en Dios y a partir de la luz de Dios irradiar de luz a los hermanos en la fe. Y para Juan eso es muy importante, porque si yo comprendo que las tinieblas es la ausencia de verdad, de bondad moral, el predominio del error y del pecado, ¿la luz qué sería, hermanos? Lo contrario, ¿verdad? La luz ilumina la senda por donde se camina para no apartarnos del camino. La luz es la rectitud intachable de Dios, su justicia, sus mandamientos, ¿verdad? El horizonte ético, la vida moral, lo que nos hace ser distintos. Para Juan es tan relevante que lo empieza a ilustrar a través de ejemplos, y solamente quiero ir a un par de ejemplos, hermanos. Vamos a la carta de Juan que estábamos leyendo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Bueno, vamos a leer hasta el 20. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 20. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué, hermanos? Homicida, ¿verdad? El que aborrece a su hermano es, ¿qué? Homicida, es decir, que le quita la vida, ¿verdad? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de qué, hermanos. Y en esto conocemos que somos de la verdad, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo a la iglesia a la que él pastorea, ustedes dicen que tienen comunión unos con otros. Para comprobarlo, para saber si realmente tienen comunión unos con otros, no necesitan, ¿verdad?, saludarse con efusividad, no necesitan hacer un culto especial de comunión donde unos y otros nos confesemos que nos amamos. Ustedes necesitan primeramente comprender la luz de Dios y tenerla en sus vidas. Y en segundo lugar, eso los debe de llevar a actuar de manera claramente responsable a favor del hermano. Si tienen hambre y necesidad, darles lo que necesitan. No pecar contra ellos, actuar de manera concreta a favor del hermano. Eso, diría Juan, es tener luz. Lo demás no tendría relevancia. Ahora yo quiero concentrarme en algunas cosas que quiero resaltar con ustedes. En las iglesias, en las comunidades de fe, algo que nos impide tener una comunión totalmente apegada a la verdad del Evangelio son los conflictos, hermanos. ¿Cuántas iglesias en el país creen que tengan conflictos de alguna índole, hermanos? De las 805 que tenemos, ¿cuántas creen? Yo creo que las 805 iglesias tienen algún tipo de conflicto. Eso nos impide tener una comunión apegada a lo que el Evangelio desea y demanda de nosotros, hermanos. Cuando Juan dice, andan en tinieblas, tiene que ver con todo aquello que hacemos o dejamos de hacer, que hace que el hermano peque por mí o que yo peque por el hermano. Yo tenía un conocido, un anciano de la congregación en Veracruz, cuando yo estaba en Veracruz, que cuando se enojaba le decía con quien estaba hablando, me haces pecar, ¿verdad? Él pecaba, ¿verdad?, pero lo encantaba decir, me haces pecar, ¿verdad? Y lo decía con voz grandilocuente y enojado el hermano. Y a mí se me quedó mucho grabada esa frase, porque a veces yo quisiera decirle a mis hermanos en la fe, me hace pecar, ¿verdad? Y mis hermanos en la fe seguramente quieren decirme a mí, me haces pecar. Porque tal parece que el hermano es el causante de todos nuestros males. Dicen que había un náufrago cristiano de la Iglesia de Dios, Columna y Apoyo de la Verdad. Naufraga y se queda solo en una isla. Largo tiempo, largos años. Y después de varias décadas lo encuentra un barco que va pasando por ahí. Y el barco llega a tierra, baja el capitán con la tripulación y ven al hermano en la fe que le sale a recibir y ven 3 construcciones, 3 chozas. El capitán habla con el hermano en la fe, le preguntan cómo ha sobrevivido, les comenta qué ha pasado todo este tiempo, y cuando se van a abordar el barco, el capitán le dice, oiga, hermano, tengo una duda que me está matando. ¿Por qué tiene 3 chozas? Si usted solamente es una sola persona. Y entonces el hermano de la Iglesia de Dios dice, mire, la primera choza es donde yo vivo, ahí duermo, ahí cocino, ahí hago toda mi vida. La segunda choza es la iglesia. La primera iglesia que yo construí, ahí iba yo al culto, ahí adoraba a Dios, ahí meditaba mis escrituras.
Y no dijo más. Y el capitán le pregunta, ¿y la tercera choza qué es? Y entonces el náufrago responde, esa choza es mi nueva iglesia. Lo que pasa es que en la otra iglesia no estaba yo de acuerdo con el congregante que estaba ahí y me separé. Me dividí. Y esto que puede parecer hilarante, hermanos, es una realidad de nuestras comunidades de fe. Así que Juan estaba muy preocupado por todo aquello que hace que nos distanciemos o que generemos pecado unos con otros. Y miren, yo quiero revisar el texto bíblico en función de algunos conflictos que se presentaron. Quiero que vayamos rápidamente a Gálatas capítulo 2. ¿Cuánto tiempo tengo? 50. Gálatas capítulo 2, vamos a leer del versículo 11 al 13. ¿Están ahí, hermanos? Gálatas 2. ¿Quién escribe la carta a los Gálatas, hermanos? El apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo da cuenta de una situación que él vivió. Vamos a recordarlo, hermanos. Capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice el apóstol Pablo, pero cuando Pedro vino, ¿a dónde, hermanos? Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, ¿en su qué, hermanos? En su simulación, dice Pablo, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué, hermanos? Por la hipocresía. Miren, el apóstol Pablo le está diciendo hipócrita al apóstol Pedro. Eran varones justos, hermanos. Eran varones de Dios. Conocían al maestro. Y uno le dice hipócrita al otro. ¿Cómo ven a estos justos varones? Y aparte uno dice, le resistí en la cara y le dije sus verdades. Uno se imagina a estos varones que vivían en la oración constante, en el desprendimiento amoroso de la vida, en la proclamación constante del evangelio, como varones que no tenían ningún tipo de roce entre ellos, ¿verdad? Pero aquí vemos que Pablo declara que Pedro es un hipócrita y simulaba su fe. Dura palabra es esa, ¿verdad? Dura palabra es esa. Un conflicto entre dos apóstoles, dos cabezas de la iglesia. Pedro dirigido al mundo judío, Pablo el apóstol gentil. No era un conflicto menor, ¿verdad? Y sin embargo se enfrentaron. Y sin embargo, ¿qué pasó después con Pedro y con Pablo, hermanos? Lograron acuerdos. Lograron en el concilio de Jerusalén encontrar una vía común de unidad. Pero conflicto hubo, ¿verdad? Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 16. Versículos 21 al 25. Y también ya lo conocemos, pero quiero recordar estas situaciones del texto bíblico en el contexto de la comunión. Desde entonces, ¿están ahí, hermanos? ¿Cómo están, hermanos? ¿Se están durmiendo? El que está durmiendo, que aviente el primer bostezo. A ver, si están libres de piedras, avienten el primer bostezo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Comenzó a qué, hermanos? A reconvenirle, a regañar a Jesucristo, hermanos, ¿sí? Pedro estaba regañando a Jesucristo y le dice: Señor,
ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Dice el texto bíblico que Pedro empieza a reconvenir a Jesús, hermanos. Lo regaña. Era el maestro, ¿verdad? Pero Pedro, en su comprensión de la vida mesiánica y en su comprensión de la fe, no tenía cabida lo que iba a hacer Jesús. ¿Y qué hace Pedro? En lugar de preguntar, lo empieza a regañar. ¿Y Jesús qué hace, hermanos? Se ve suavecito con Pedro. Le dice: eres Satanás, aléjate, apártate, no entiendes nada. Y instruye al resto de los discípulos. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Lo que está sucediendo entre Pedro y Jesús. Conflicto. Están chocando. Hay una contraposición de ideas, de formas de comprender la fe y la vida cristiana. Pero ¿qué pasó con Jesús y con Pedro al final de la historia? Cefas, apacienta mis corderos, si me amas. ¿Verdad? Y se dijeron duras palabras. Y le dijo Satanás, y le dijo: no entiendes nada. Pero al final le dice: apacienta mis corderos, cuida a mis corderos, te los encargo. Después de haber confrontado su visión de la fe. En el primer libro de Samuel, capítulo 20, no vamos a leer todo el texto, pero vamos a primer libro de Samuel, capítulo 20. Saúl está persiguiendo a David, conocemos la historia, hermanos. Y Saúl tenía un hijo que era muy cercano a David, de nombre, ¿qué, hermanos? Jonatán. Y cuando Saúl se entera que Jonatán ha ayudado a escapar a David, Jonatán recibe estas palabras de parte de su padre, que era el rey de Israel. Versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había, ¿qué, hermanos? Afrentado. Ahora, hermanos, es el rey de Israel, ¿verdad? Y es su hijo. Y le avienta una lanza, hermanos. ¿Qué se hace con las lanzas? Lo quería matar. Y Jonatán dice que se levanta de la mesa con ira exaltada. Y las palabras que usa Saúl son unas palabras que en castellano son aún más suaves que en hebreo. En hebreo le dice: eres un hijo de ramera. Así le dice Saúl a Jonatán: eres hijo de una ramera. Y Jonatán no se doblega ante su padre, le dice: ¿por qué lo vas a matar? ¿Qué ha hecho? ¿Qué mal te realizó? Y hay ira, y hay deseos de matarse, y hay tensión.
y es el rey de Israel. Y así, hermanos, en el texto bíblico estamos llenos de conflictos. Pero lo relevante no es esto, porque la naturaleza humana es así, conflictiva. Tenemos ideas diferentes, formas distintas de ser, distintas maneras de sentir, distintos antecedentes, ¿verdad? Los que crecimos en el campo somos distintos a quienes crecen en ciudad. Los que tenemos educación superior somos distintos a quienes no tenemos educación. Simplemente no que seamos más importantes, simplemente distintos. Y nuestras formas de mirar la vida y la vida en comunidad y la fe son distintas y a veces nos contraponen. Como pasó a Jesús, a Pedro, a Pablo, a Pedro, a Jonatán, a Saúl, y así tenemos una serie de conflictos. ¿Se acuerdan de Saúl y su hermano Jacob? Ahora, ¿qué es lo relevante cuando tenemos un conflicto, hermanos? Lo que nos enseñaron estos hombres y mujeres, que sí hay conflictos, que sí a veces hay ira exaltada, que sí hay veces que dan ganas de que el hermano desaparezca de la faz de la tierra, pero la enseñanza mayúscula es que estos se resuelven desde la fe, para la fe. Y hay principios en el texto bíblico. Y yo les quiero sugerir 4 principios, hermanos, para resolver conflictos con base en el texto bíblico. ¿Quieren escucharlos? ¿Cuántos les dije que eran? Son 5, no, son 4. El primer principio, hermanos, quiero que lo memoricen. El primer principio es glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Quiero que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice el apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis, ¿qué, hermanos? O hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si hacen cualquier otra cosa, háganlo, ¿para qué? Para gloria de Dios. Ahora vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice la Escritura: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea, ¿qué, hermanos? Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que en todo sea glorificado Jesucristo. Hermanos, un creyente, un cristiano, alguien que practica la fe de la iglesia de Dios, cuando tiene un conflicto con otro creyente, mire, lo primero que le debería de pasar por la mente, lo primero antes de decir, ojalá ya no vuelva a ver el rostro de mi hermano, lo primero que debería de tener en su mente es: este conflicto que tengo con mi hermano es una oportunidad para que Dios sea glorificado. Porque eso dice la Escritura, ¿verdad? La Escritura dice: todo lo que hagan, en todo, Dios debe de ser glorificado. Ahora, hermanos, ¿cuál será la forma de que Dios sea glorificado cuando tenemos un conflicto? Eso vamos a ver a continuación. Pero el primer principio, ¿cuál es, hermanos? Glorificar a Dios. Mire, hermano, hermana, usted tiene un conflicto con cualquier hermano en la fe. Yo lo exhorto, lo desafío, lo reto a que cuando llegue a su hogar diga: primer principio que en el texto bíblico escudriñé, este conflicto
va a ser para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Sí? ¿Puede hacer eso usted? En su corazón no tiene que decirle a nadie, pero llega usted a su casa en silencio, doble sus rodillas y diga: Padre Celestial, tengo un conflicto, como tú lo tuviste, Jesucristo, con Pedro, como lo tuvo con Pedro, como Jonatán lo tuvo con Saúl. Y a veces la ira se exalta al máximo y quiero aventar la lanza y quiero sacudir la mesa. Pero va a ser una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. El conflicto ahí está. Se dio, sucedió. Está la tensión manifiesta, está presente, pero va a ser una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Pueden hacerlo, hermanos? ¿Pueden hacerlo? Segundo principio. ¿Cuál es el primero, hermanos? El segundo principio es sencillo y lo conocen. Saca la viga de tu propio ojo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 5. Dice, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Aquí hay dos afirmaciones en esta pequeña porción de la Escritura. La primera es una exhortación a no juzgar. ¿Quiénes juzgan, hermanos? Comúnmente los jueces, ¿verdad? Y los jueces, para juzgar, tienen que asumirse como una entidad superior al que juzgan, ¿verdad? ¿Sí? Representan la ley, y la ley es lo máximo que hay, al menos en una organización humana como nuestros países. Ellos representan la ley, se asumen superiores a quienes juzgan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Mateo recomienda no juzgarnos entre hermanos? Porque lo mismo pasa entre nosotros. Si yo juzgo, me estoy asumiendo superior al que estoy juzgando, ¿verdad? No estoy haciéndolo desde un afán de tener una relación de igualdad, sino yo me asumo superior y te juzgo, y te sentencio y te condeno, ¿verdad? Pero más adelante Mateo nos da otro principio. Mateo dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Mateo no está diciendo que por no juzgar nos quedemos inmóviles, ¿verdad? ¿Sí? Mateo nos da dos principios. El primero es: no te sientas superior a tu hermano. Pero el segundo principio tiene que ver con la viga del propio ojo. Cuando estoy en un conflicto, hermanos, cuando estoy en un conflicto, ¿qué será sacar la viga del propio ojo? Autoexaminarme, hermana, autoexaminarme y decir: a ver, tengo este conflicto, ¿cómo he contribuido yo para que las cosas estén como están? ¿Qué granito de arena o qué tabicón puse para que las cosas estén como están?
Porque dice un refrán, se requiere de dos para bailar tango, ¿verdad? Yo sé que ustedes no bailan, pero es un refrán. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he contribuido? ¿Cómo he aportado? Hay una imagen que una vez vi, un meme en internet, en donde estaba un esposo y una esposa. Y el esposo le pregunta a la esposa, ¿qué tienes? Y la respuesta de la esposa, ¿cuál creen que fue? Nada. Y el siguiente cuadro, el esposo dice, hay algo que dije, no dije, hice, no hice, pensé, no pensé, sentí, no sentí, que te haya hecho estar así, ¿verdad? Esa debería de ser nuestra pregunta cuando tenemos un conflicto. ¿Hay algo que dije, no dije, hice, no hice, sentí, no sentí, pensé, no pensé, que haya hecho que mi hermano esté así? Yo debería de ser capaz de hacer eso, hermanos. Por eso dice el texto, hipócrita, primero tú, vacíate tú. Primero tú, anoten una hoja, tengo un conflicto con mi hermano Ezra Viveros. ¿Yo qué hice para que mi hermano esté en conflicto conmigo? No lo saludé, ¿verdad? Lo ofendí con una broma de mal gusto en algún momento. Lo menosprecié, lo ignoré, lo excluí. Y así puede haber una enorme lista, ¿verdad? Pero hermanos, el segundo principio, ¿cuál es entonces? ¿Cuál era el primero? El primer principio. Glorifica a Dios. El segundo principio es, saca la viga de tu ojo. Miren, hermanos, si yo hago mi ejercicio de autoexaminación y cuando llego con mi hermano, porque el versículo aún no acaba, dice, cuando hagas esto, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tiene dos dimensiones este pequeño versículo. Primero, autoexamínate y entonces ve con tu hermano y sácale su paja. Pero miren, no es lo mismo ir sin examinarme que ir examinadito, porque cuando yo llego con mi hermano y le digo, hermano, quiero hablar contigo acerca del conflicto que tú y yo tenemos. Y antes de decirle cualquier cosa, le digo, hermano, mira, te quiero enseñar la viga que tenía yo en mi ojo. Mira, yo he contribuido a que estemos tú y yo así de esta forma. Y empiezo a contar y le empiezo a enseñar. ¿Cómo creen que se ponga el hermano? ¿Cómo creen que se ponga? Miren, va a empezar a hacer así. Amén, amén, gloria a Dios. Va a sentir, ¿verdad? Y va a estar empático, abierto, porque yo ya hice mi ejercicio y yo estoy en un acto humilde mostrándole y diciéndole, mira hermano, yo he contribuido, yo también, yo tengo parte de la culpa de esta situación, yo. Y cuando hago eso, hermanos, ahora sí, dice el texto, ya no eres hipócrita, porque ahora sí puedes decirle, hermanito, ahora me dejas decirte con amor cómo has contribuido tú según mi punto de vista. Pero tal vez después de yo de haber hecho mi autoexaminación, ni sea necesario, porque el hermano va a decir, hermano, yo también he contribuido, así y así. ¿Cuál es el segundo principio, hermanos? Saca la viga de tu propio ojo. Cuando llega a su casa y esté en oración, dígale al Padre, Padre, ayúdame a sacar la viga. Quebrántame, ayúdame a escribir y a precisar, dame discernimiento, claridad. ¿Qué hice yo para estar así? No, ¿qué hice yo para merecer esto? Esa sería la pregunta de un juez, de un soberbio. ¿Qué hice yo
para que estemos como estemos. Dice un aforismo: estamos como estamos porque somos como somos. Y el tercer principio tiene que ver con la segunda parte del versículo. Ve y muéstrale a tu hermano su falta. Ve y muéstrale a tu hermano su falta. Quiero que vayamos a mirar algunos principios. Quiero que vayamos a Proverbios 19:11, hermanos. Proverbios 19:11. ¿Quién me ayuda leyendo Proverbios 19:11? La cordura del hombre detiene su furor y su honra es ¿qué, hermanos? Pasar por alto la ofensa, ¿verdad? Mire, qué bonito. ¿Cuál es la honra del hombre según este proverbio? Pasar de largo la ofensa. Como el buen torero, hermanos, que cuando hace una verónica deja pasar al toro, ¿verdad? Y el toro no lastima al torero, ni el toro se lastima, ¿verdad? Cuando los cristianos somos sabios, dejamos pasar las ofensas. Cuando los cristianos estamos demasiado centrados en nosotros mismos, jarritos de tlaquepaque, rotos y vueltos a pegar, ¿verdad? Frágiles como nosotros solos. Todo nos ofende. ¿Saben por qué? Porque estoy demasiado centrado en mí mismo. El que mucho se ofende, mucha soberbia tiene en el corazón, hermanos. Y la disfrazamos de humildad, pero decimos: hacerme eso a mí, que soy vivero soto, de los verdaderos soto, ¿verdad? Diría unos primos que tenemos, ¿verdad? Hacerme eso a mí, que tengo 30 años en la iglesia. Yo que puse los cimientos del templo, que compré 3 bancas. Yo que compré el micrófono, ¿verdad? Sí, tú estás lleno de soberbia. Por eso las ofensas las magnificas y te parecen tan extraordinarias. Pero miren lo que dice el proverbio: ¿quieres llenarte de honra? ¿Quieres vestirte de honra? Deja pasar las ofensas. Si te ofenden muchas cosas, revisa tu corazón, revísalo. Sinceramente revísalo. Está lleno de soberbia. Estás demasiado mirando hacia ti mismo. Eso también es sacar la paja, ¿verdad? Mateo 5, 25 al 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, porque mira, el conflicto que se deja crecer cada vez te va a costar más. Y a la iglesia mucho más. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Todo conflicto tiene un costo, hermanos. Todo conflicto tiene un costo. Si yo
me encapricho, si yo me agarro como el niño héroe, como Juan Escuti, me envuelvo en la bandera de mi arrogancia, de mi orgullo y me aviento y me victimizo y le doy largas al conflicto y digo, yo con ese hermano no hablo hasta que llegue Jesucristo, ¿verdad? Si yo hago eso, el conflicto cada día que pasa va a tener más costos para la comunidad de fe. Cada día, ¿sí? Cada día. Los conflictos tienen costo. Los conflictos tienen costo. Entre más grande se haga algo que era menor, después va a ser un desastre, una hecatombe, una tragedia. Y vamos a salir lastimados todos. En los conflictos nadie gana, hermanos. Todos perdemos. Todos perdemos. En los conflictos nadie gana. Todos perdemos. Otra forma de mirar la paja en el ojo. En Génesis 34 hay una historia muy triste y la voy a resumir. Voy a ser breve. Jacob está en un país que no es su país, invitado, y los nobles de ese país, el príncipe en este caso, viola a su hija Dina, la viola, la ultraja, la mancilla, la deshonra. Y entonces Jacob y sus hijos se enteran, hermanos. ¿Cómo se pondría un padre si violan a su hija? Muy molesto, ¿verdad? Lleno de ira, ¿verdad? Exaltado, deshonrada su casa, mancillado su honor. ¿Qué le queda a ese padre? Pero la historia da un vuelco interesante. El príncipe se enamora de Dina y se quiere casar con ella bien, y le dice a su padre, ve y pídela bien. Y se acercan y entonces le dicen a Jacob, tengamos parte, seamos un pueblo, denos a sus hijas, nosotros a las nuestras, y seamos una nación común. Y Jacob y sus hijos dicen, sí, pero nosotros no podemos tener parte con hermanos, circuncídense y van a tener parte con nosotros. Y los paganos, que eran los dueños de los territorios y que tenían el poder y que tenían la fuerza y que tenían el ejército y que podían haber hecho pedazos a Jacob, acceden y dicen, de acuerdo, queremos hacer las cosas bien, vamos a practicarnos la circuncisión, y se circuncidan. ¿Qué era la circuncisión, hermanos? ¿Qué representa la circuncisión? ¿La marca de qué? Del pueblo de Dios, ¿verdad? La marca de ser parte del pueblo de Dios. Al aceptar circuncidarse, ¿qué estaba pasando con esos incrédulos? Estaban teniendo parte con el pueblo de Dios. Una maldición se estaba convirtiendo en una bendición, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con los hijos de Jacob? Les sale el coraje, les sale el orgullo, les sale la rabia de varones deshonrados y acaban y asesinan a todos los varones de esa comunidad. Y el texto termina con una pregunta abierta que es fascinante. Les dice Jacob, me han hecho abominable ante estos hombres. Abominable, abominable, la palabra es una palabra técnica que habla de lo que no es santo ya ante Dios. Me es abominación. En el libro de Levítico muy constante. Ustedes me han hecho abominación ante estos hombres. Y sus hijos responden, ¿acaso había de tratar a nuestra hermana como una prostituta? Y no hay respuesta en el texto, porque la respuesta la da usted. Y la respuesta puede ser no. ¿Por qué la van a tratar así? Y podríamos tener razón, hermanos. Pero en la fe cristiana tener razón no es suficiente. En la fe cristiana lo importante es que ellos pudieron haber transformado una maldición en bendición y haberle dado la vuelta. Y eso es evangelio. Eso es evangelio. Pero si yo argumento constantemente, yo tengo la razón, yo tengo la razón. La razón me asiste, la razón está conmigo, la razón me pertenece, la razón
es lo que yo creo correcto, la razón, la razón, la razón, la razón. Vamos a perder el evangelio para que gane la razón. Porque el evangelio tiene que ver con trastocar, transmutar, transformar, hacer que las cosas den un vuelco inesperado. Porque así es Dios. Dios nos dio la gracia sin ningún merecimiento. Dios encarna a su Hijo sin ninguna necesidad. Dios revela su palabra sin ningún merecimiento. Es el evangelio, ¿verdad? Pero nosotros, atrapados, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Tener razón no es suficiente en la fe cristiana, hermanos. Tener razón no es suficiente. ¿Qué ganamos teniendo la razón a veces? Que se pierde el hermano, que se lastime la iglesia, que se acabe la fe. ¿Cuántos creyentes se han ido de las iglesias? Porque unos tuvieron la razón y no supieron ceder a tiempo. Y no supimos darle la vuelta a lo que en un principio pudo haber sido maldición y pecado, como bendición y evangelio. Como los hijos de Jacob. Tuvieron en sus manos el haber hecho a un pueblo de incrédulos pueblo de Dios, y terminaron con sus manos llenas de sangre. Pero tenían razón. Pero tenían razón. El tercer principio es ir y mostrarle al hermano que él también está equivocado, pero con todo lo que acabamos de comentar, hermanos, con todo lo que acabamos de comentar. El cuarto principio tiene que ver con la reconciliación, y a mí me gusta mucho un texto que está en Gálatas capítulo 6, y ya casi termino, hermanos. Sean pacientes, misericordiosos. Tener razón no es suficiente, hermanos. Gálatas 6. No encuentro Gálatas, hermanos. Dice en el capítulo 6, versículo 1: hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. La palabra restaurarse viene de un verbo griego que es catartizo. Y catartizo es una palabra bonita, tiene que ver con reparar una red, ¿sí? Reparar una red. Hay algunos que dicen que Pablo podía viajar tanto de un lugar a otro, porque Pablo, ¿a qué se dedicaba, hermanos? ¿Hacía qué? Hacía tiendas, ¿verdad? Tejía, era tejedor. Y lo que se cree es que Pablo podía viajar mucho porque él intercambiaba viajes por trabajo. Y mientras iba en los barcos, él reparaba. Antes no había lonas y ponían grandes pieles en las mercancías para que no se mojaran. Y lo que se cree es que Pablo reparaba esas pieles y las tejía, ¿sí? Mientras viajaba, y entonces no le cobraban, pero él trabajaba en sus viajes y así podía andar de un lado a otro. Y la palabra que Pablo usa aquí es catartizo, y catartizo tiene que ver con remendar, ¿sí? Con remendar. Aquí hay muchas mujeres que a lo mejor les tocó remendar, ¿verdad? Surcir, ¿verdad? ¿Sí? O hay muchas mujeres que seguramente hicieron unas muy bonitas colchas de trapitos, de pedacitos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bonitas, ¿no? De puros pedacitos, y hacían cosas muy lindas. Mi madre a veces compraba de esas. Y yo tengo un recuerdo de la infancia, recuerdo a mi abuelo en Veracruz,
en el pueblo donde crecí, que tenía un mango en la entrada de su casa, un mango grande, y ahí colgaba su atarraya. Él era pescador, su atarraya, se sentaba en su mecedora y en las tardes salía a reparar su atarraya, y lo hacía con paciencia y con mucha calma y con mucho cuidado, y se pasaba horas ahí en silencio. Y yo a veces quedaba viendo y decía, ¿no se aburrirá mi abuelo? Pero no se aburría, él estaba pleno. Lo que Pablo dice en Gálatas 6:1 es: debes de tener la paciencia del artesano que se sienta a reparar así la red con tu hermano, y repararlo así, restaurarlo. Restaurarlo quiere decir que vuelva a su condición original. Si ha vivido en pecado, si se equivocó, si cometió una afrenta contra ti, restáuralo. Siéntate debajo del mango en la sombrita y tómate todo el tiempo que sea necesario y haz catartizo. Cóselo con paciencia, ¿sí? Cóselo, zúrcelo, ¿verdad? Pégalo, que vuelva a ser lo que fue. Es tu responsabilidad. Dice Gálatas: sobrelleven unos a otros las cargas y cumplan así la ley de Jesucristo. El cuarto principio tiene que ver con la reconciliación. Y la reconciliación pasa siempre por la restauración. Mi deber, si estuve en un conflicto, es que mi hermano quede en el estado anterior al conflicto. Mi deber es restaurarlo como el artesano paciente que cuida la red y que hace que esa red vuelva ¿a qué? A pescar hombres, ¿verdad? Catartizo. Mateo 5:24 finalmente. Bueno, vamos a leer desde el 21. Hasta el 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Amén. Lo interesante de este pasaje es que dice: si en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él, sino él contra ti. ¿Sí? El motivo, la acción está en función del hermano y no de mí. Si él tiene algo contra mí, no es problema del hermano, es mi problema, dice Mateo. Si mi hermano tiene algo contra mí, no puedo estar en el altar, tengo que ir y reconciliarme. Es mi problema, no es del hermano, porque luego digo, ese es problema del hermano, yo estoy bien con Dios. No es problema del hermano. Según Mateo, es tu problema, mi problema, y lo tengo que resolver. Cuatro principios, hermanos. ¿Cuáles son? Primero, ¿cuál es? Glorifica a Dios. El segundo, saca la viga. El tercero, ve y muéstrale la falta a tu hermano. Y el cuarto, reconciliación con Dios. Cuando Juan dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Juan se refiere a una vida
activamente que propicia la luz de Dios. Y una vida que activamente propicia la luz de Dios pasa por hacer y por hacer lo correcto. Y si en esta iglesia tenemos conflictos, ya saben qué hacer. No se los digo yo, se los dijo la Escritura. Ya saben qué hacer. Ya saben qué hacer. Simple y llanamente, háganlo y que Dios los bendiga. Pasa vos.